Hola a todos, el propósito de este video es hacer la modelación de este pórtico sencillo que corresponde al pórtico del problema 1 de la tarea y modelarlo además para una señal sísmica que sería la señal de Chichi-Taiwán, que corresponde a esta señal que se encuentra en el PIR, la base de datos del PIR, hacer esta programación utilizando el programa OpenSys. Entonces, en este caso vamos a hacer nuestro código directamente en un editor de texto y voy a estar utilizando el editor Cypress. Y acá a la derecha les tengo un dibujo de cómo vamos a estar enumerando los nodos y elementos que utilicemos en nuestro código. Entonces, en color rojo están los nombres de los nodos que vamos a utilizar. En total 6 nodos. Además, en azul tenemos un nodo auxiliar que nos va a ayudar a modelar este pasador. Y tenemos 5 elementos que están enumerados de color verde. Entonces, empecemos. En primer lugar, pues vamos a remover cualquier modelo anterior que haya en el programa abierto. Entonces, modelo, remover modelo existente. Esto lo hacemos a través de este comando wipe. A continuación, vamos a crear el espacio dimensional de nuestro de nuestro modelo. En este caso va a ser un espacio de 2 dimensiones. Entonces ponemos model basic builder y ponemos que el número de dimensiones sea de 2. Ahora lo que vamos a hacer es crear todas las variables que vamos a utilizar durante nuestro programa. Estas variables corresponden a estos datos acá de segundo momento de área, longitudes, módulo, la gravedad, este peso, por ejemplo, el delta T de la señal, etc. Entonces, empecemos. Entonces, afinamos set i, va a ponerle sí, i como 17 por 10 a la menos 6. Ese valor correspondería al segundo momento del área de las columnas. Y tiene unidades de metros a la 4. Luego definimos el área de las columnas. Voy a poner un valor de área muy grande porque lo que vamos a hacer es asumir que todos estos elementos son inextensibles. Entonces voy a poner 1 por 10 a la 6, un número muy grandote. Y ponemos que este sea el área de los elementos. Y esto va a tener unidades de metros al cuadrado. Definimos el módulo de elasticidad de los elementos. Lo definimos como 200 kilopascales. Importante que las unidades que usen para este módulo pues sean consistentes con todas las variables que vayan a meter después de pesos y eso, kilonewton, masas, etc. Masas en megagramos y en este caso el módulo en kilopascales. Módulo de elasticidad en kilopascales. Nuestra siguiente variable sería la longitud L, que tiene un valor de 3.5 metros. Les vamos acá longitud y las unidades metros. Definimos el valor de la gravedad. Entonces, por ejemplo, 9,81.
paso acá. Ahí. 9,81. Esto sería gravedad. Y tiene unidades de metros sobre segundo cuadrado. Definimos la masa del modelo, que corresponde al peso de 350 kN que tiene la viga dividido la gravedad. Entonces hacemos acá una pequeña expresión. Ponemos x 350 dividido. Y para llamar esta variable de la gravedad que acabamos de crear, ponemos el signo de dinero y g. Entonces, esto sería la masa. Y tendría unidades de megagramos. Listo. Ahora definimos el amortiguamiento. Sería de 0,02 o del 2%. Este sería el coeficiente de amortiguamiento con respecto al crítico. Definimos el delta de T de la señal, la Chichi Taiwan, del sismo de Chichi Taiwan, que sería 0.05 segundos. Entonces acá ponemos delta T o paso de tiempo en segundos. También definimos el número de pasos que tiene la señal, o el número de datos de la señal sísmica. En este caso, la señal que vamos a utilizar tiene un total de 18.000 pasos. Entonces acá ponemos pasos de la señal. Listo. Esas serían todas las variables que vamos a utilizar durante nuestro programa. Ahora vamos a continuación a crear ya como tal la geometría del modelo. Entonces vamos a definir primero los nodos. Crear nodos. Entonces empecemos. El primer nodo. Entonces creamos node. El primer nodo vamos a llamarlo el nodo 1. Va a tener las coordenadas 0 en X. Y en Y va a tener las coordenadas L tercios. Entonces creamos acá una pequeña expresión que sea nuestra variable L dividido 3. Listo. El siguiente nodo será el nodo 2, que es este nodo central inferior. Y tiene en X la coordenada L, por ejemplo, y en Y la coordenada 0. Entonces ponemos en X, L y en Y 0. El siguiente nodo, que sería el nodo 3, tiene coordenadas en X, 2 por L y en Y L tercios. Entonces vamos a ver aquí, copiar un poquito aquí esto. Y ponemos acá 2 por L y en Y L tercios. El nodo 4, que es el de arriba, tiene coordenadas 0 en X y 4 L tercios en Y. Ponemos 0 en X y 4 por L tercios en Y. El nodo 5 tiene coordenadas L
en X y en Y tiene coordenadas 4 L tercios. El nodo 6 tiene coordenadas 2L en X y 4L tercios en Y. Entonces vamos a copiar esta de acá, por ejemplo. Dos L en X y en Y 4L tercios. Y por último, tenemos que crear el nodo auxiliar, que sería el nodo 7, que va a tener exactamente las mismas coordenadas que el nodo 4. Copiamos las mismas coordenadas del nodo 4, control C, control V. Listo, estos serían todos nuestros nodos. Este va a poner aquí un pequeño letrerito. Este es el nodo auxiliar para el pasador. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es generar los apoyos de los nodos. En este caso tenemos dos apoyos empotrados y uno articulado. Entonces ponemos el comando fix. A continuación ponemos el tag del nodo que queremos restringir. Entonces vamos a restringir el nodo 1 y vamos a restringir los 3 grados de libertad, el horizontal, el vertical y el rotacional. Entonces ponemos 1 en los 3 grados de libertad. Luego el nodo de la mitad vamos a restringir únicamente los grados de libertad traslacionales. Entonces vamos a restringir el nodo 2 y vamos a restringir en X y en Y, pero no vamos a restringir rotación, entonces ponemos 0 en rotación. Y por último, para el nodo 3 vamos a restringir los 3 grados de libertad. Con eso ya tendríamos nuestros apoyos. Ahora vamos a crear un comando que se llama equal DOF, o vamos a igualar los grados de libertad de este nodo, que sería el nodo 7 con el nodo 4, en todo excepto en la rotación. Entonces, eso nos va a permitir pues hacer la modelación de este pasador. Entonces vamos a utilizar el comando equal DOF. En primer lugar ponemos el nodo al que queremos igualar los grados de libertad, que va a ser en este caso nuestro nodo 4. Y en segundo lugar ponemos el nodo que queremos que iguale al nodo 4. Entonces queremos que el nodo 7 iguale al nodo 4. Y ponemos en los grados de libertad en los que queremos que haya igualación de grados de libertad. Entonces en este caso en el grado de libertad 1 y 2, que corresponden a los grados de libertad horizontal y vertical. Listo. A continuación vamos a agregar las masas del modelo. En este caso tenemos una sola masa que corresponde al peso de la viga de 350 kN, que fue la masa que calculamos acá. Esa masa la vamos a agregar directamente al nodo de la mitad, al nodo 5. Entonces ponemos el siguiente comando, más, en el nodo 5, y ponemos que, o la agregamos más bien, en el grado de libertad 1, es decir, que sea una masa horizontal, en la dirección horizontal, y no ponemos ninguna masa en las otras dos direcciones, ni vertical ni rotacional. Entonces quedaría nuestra masa M en X, nada en Y y nada en rotación. Listo, con eso tendríamos todo lo relacionado a los nodos. Ahora vamos a empezar a crear todo lo relacionado con los elementos. Entonces, en primer lugar, vamos a definir la transformación geométrica de los elementos, que en este caso va a ser lineal. Entonces, definir transformación geométrica. Entonces usamos el comando geomtrans y hacemos que sea de tipo lineal, linear. Y el tag de esta transformación va a ser el tag 1. Ahora vamos a crear los elementos.
crear elementos, listo. Entonces empecemos con nuestro primer elemento, que es esta columna. Entonces, vamos a usar el comando element. Vamos a crear un elemento que sea elástico, entonces el tipo elastic beam column. Este elemento se va a llamar elemento 1 y va a ir de los nodos 1 al 4. Entonces a continuación ponemos los nodos a los que está conectados. Perdón, del nodo 1 al 7. Aquí es importante que lo conecten al pasador, al nodo auxiliar. Entonces 1 al 7 para nuestro primer elemento. Las propiedades de nuestro elemento van a ser el área que habíamos definido al principio, el módulo y el segundo momento del área. Y la transformación geométrica es la transformación 1, que fue la que definimos acá. Nuestro siguiente elemento, también del tipo Elastic Beam Column, va a ser el elemento 2, que es la columna central. Y esta columna va a estar conectada entre los nodos 2 y 5. 2 y 5. Y también va a tener estas mismas propiedades. Todas las columnas tienen las mismas propiedades. Entonces las copio acá. Nuestra siguiente columna, también una columna tipo Elastic Beam Column, la vamos a llamar columna 3 y está conectada entre los nodos 3 y 6. Y tiene estas mismas propiedades. Creamos ahora los elementos correspondientes a las vigas. También elementos elásticos. Entonces este primer elemento es el que está que es la viga 4, que está conectada entre los nodos 4 y 5. Entonces 4 y entre los nodos 4 y 5. Ahora, las propiedades podemos poner algo parecido, pero el segundo momento de inercia lo tenemos que cambiar porque esta viga vamos a considerar que es que no, que no se puede deflectar. Entonces, o que es infinitamente rígida flexión. Entonces aquí simplemente vamos a poner un valor muy grande de segundo momento del área. Listo. Y hacemos algo parecido para nuestra última viga. Va a copiar lo que está acá, por ejemplo. Pero vamos a cambiar. Esta va a ser la viga 5. Y va a estar conectada entre los nodos 5 y 6. Entonces acá 5 y 6. Y listo, con eso ya habríamos definido todos los elementos. Ahora vamos a crear el amortiguamiento de nuestro pórtico. Amortiguamiento. Vamos a utilizar amortiguamiento de Rayleigh. Entonces ponemos acá Rayleigh. Y si se fijan, Rayleigh este comando tiene como cuatro variables o 4 parámetros. Alfa M, beta K, beta K init y beta K com. Entonces solamente vamos a ingresar un valor para el último parámetro. Entonces los primeros 3 van a ser 0. Y el último parámetro va a dibujar acá la ecuación en la que corresponde a esto. 2 veces el amortiguamiento dividido la frecuencia del primer modo. Esta sería la expresión que corresponde a ese parámetro. Entonces, pues vamos a escribir la expresión correspondiente. Entonces, sería 2 por el amortiguamiento que lo había puesto como PSI. Y esto dividido entre
Ya voy a escribir el comando y les explico qué significa. Entonces, power de aquí, que sería agent. Dimos esto full gen pack, full gen pack 1. A ver si está agent full pack 1, gen full gen pack 1, listo. Y acá ponemos coma 05. Listo, entonces, ¿esto qué significa? Entonces, este comando de acá adentro lo que va a hacer es calcular los valores propios de la matriz del sistema, lo que nos va a dar el valor del, nos va a dar este valor omega cuadrado para el primer modo de vibración, que en este caso pues es el único modo de vibración porque solo nuestra estructura solo pues tiene un grado de libertad. Entonces sí, entonces eso nos va a dar esta expresión que es el valor propio de esa matriz y que en este caso corresponde a la frecuencia del primer modo de vibración. Ahora lo que hacemos acá con esta otra, que es power, que es simplemente sacarle, elevarlo a una potencia, y en este caso la potencia es 0,5. Eso quiere decir que estamos sacando la raíz cuadrada de este valor, es decir, que obtenemos pues este valor que es la frecuencia omega 1, ¿sí? Y esto sería 2 por el amortiguamiento dividido omega 1. Entonces eso significa esta expresión. Entonces eso sería el amortiguamiento de Rayleigh. Ponemos aquí reset. Y ahora definimos las características del sismo. Entonces vamos a crear un time series que sea del tipo path, es decir, que vamos a definir el archivo de entrada externamente. Le vamos a llamar que se llame el 1. Ese sería el tag de nuestra time series. Ponemos el delta de t de la señal, que lo habíamos definido acá arriba en nuestras variables. Delta de t 0.05. Acá, delta de t, lo llamamos. Vamos a definir un archivo de entrada para nuestro sismo. Entonces, en este caso, lo que tenemos es un archivo de texto, un bloc de notas, que tiene una sola columna con todos los, pues con la señal de aceleración que se descarga directamente de la base de datos del peer. Lo único que se hizo fue modificar ese formato para ponerlo en una sola columna. Entonces cada valor de aceleración está pues organizado en una sola columna. Este archivo se llama gm rayapiso 01 rayapiso 1 en este caso. Entonces pues vamos a poner esa información dentro de nuestro programa. Entonces el file path, que va a ser el nombre del archivo de entrada, va a ser gm01 rayapiso 1.txt. Y vamos a poner ahora el factor con el cual vamos a amplificar esa señal, que en este caso va a ser la gravedad. Recuerden que esas señales vienen sin unidades, o sea, en términos de g, así que toca multiplicar por el factor de la gravedad para que nuestra señal quede en aceleración, y en este caso las unidades en las que va a quedar va a ser de metros por segundo, pues sobre segundo cuadrado. Y listo, entonces eso sería todo nuestro sismo. Luego ponemos acá, vamos a crear un patrón de carga para agregar ese sismo a la estructura. Entonces acá ponemos patrón de carga y usamos el comando pattern y le decimos que lo agregue como una excitación uniforme. El tag de nuestro pattern va a ser el tag 1. Y vamos a utilizar el time series. El tag de nuestro time series es el tag 1. Y vamos a decir que sea una aceleración y que sea en la dirección en la dirección 1, que es la dirección horizontal.
Listo, eso sería todo para nuestro patrón de carga. Ahora vamos a crear las opciones de análisis. Listo, entonces eso sí lo copiamos así tal cual. Algorithm. El algoritmo sería, vamos a utilizar el de Newton. Y vamos a utilizar un integrador. Vamos a utilizar el de Newmark con alfa 1/2 y beta 1/4. Vamos a usar constraints. Esa es transformation. El numerador de la matriz de rigidez vamos a utilizar RCM. Vamos aquí para el sistema vamos a usar este full general. Para el test de convergencia vamos a utilizar normal displace increment y vamos a poner una tolerancia acá pequeña y muchas iteraciones. Ponemos acá análisis, ponemos aquí transient y listo. Estas serían todas nuestras opciones de análisis. Eso lo pueden copiar así tal cual. Y ahora vamos a crear los recorders, o pues le vamos a decir al programa que queremos qué datos queremos que nos arroje o nos guarde. Entonces el primer recorder va a ser un recorder de desplazamientos. Entonces vamos a grabar los desplazamientos horizontales de este nodo, del nodo 5. Entonces en este caso vamos a crear aquí recorder que sea del tipo nodo y vamos a decirle que nos cree un archivo que se llame, por ejemplo, desplazamientos y, por ejemplo, nodo 5, ¿sí? Desplazamientos nodo 5.out. Y le vamos a decir al programa que sea una serie de tiempo y le decimos que sea para el nodo 5 en este caso, y en el grado de libertad 1, que es el grado de libertad horizontal, y le decimos que nos arroje los desplazamientos. Ahora vamos a crear otro recorder, pero en este caso para este mismo nodo, pero para aceleración de ese nodo. Entonces vamos a crear aquí recorder nodo. Vamos a decir que nos devuelva un archivo de salida que lo vamos a llamar aceleración nodo 5.out, que sea una serie de tiempo y le vamos a decir que sea el nodo 5, y para el grado de libertad de nuevo el grado de libertad 1, pero esta vez vamos a decirle que nos arroje aceleración. Y listo, esos serían nuestros dos recorders. Y por último vamos a decirle al programa que ejecute el análisis. Entonces le damos acá analyze y le damos el número de pasos, n pasos, y el delta t. El delta t pues puede ser igual al de la señal o puede ser menor al de la señal, pero no pongan un delta t mayor al delta t de la señal. ¿Listo? Entonces eso sería todo nuestro programa. Vamos a guardar y va a guardarlo le voy a poner otro nombre para que pues ustedes vean que estoy haciendo exactamente.
Entonces lo voy a guardar en la carpeta donde yo tengo el OpenSys. Entonces la vamos a poner ejemplo, por ejemplo. Ejemplo. Guardar. Listo. Entonces nos vamos a la carpeta donde yo tenía, donde acabo de guardar ese archivo. Programas, OpenSys. Entonces aquí quedó guardado, ejemplo. Y en la misma carpeta tenemos nuestra señal de sismo, que era este archivo que tenía en una sola columna todos los datos de la señal. Y vamos a abrir el OpenSys. Y vamos a correr ejemplo.tcl. Entonces aquí dice que esto tiene un error, entonces vamos a abrirlo. Ah, todas estas me quedaron acá con error. Aquí es. Espere, espere, espere. Listo, creo que ese era el único error que teníamos. Listo, entonces guardamos otra vez. Guardar. Cerramos. Y otra vez. Source. Ejemplo.tsl. Listo, ahí ya corrió. Y listo, entonces fíjense que aquí me generó dos archivos de salida que eran los que le habíamos pedido en los recorders. Un archivo de desplazamientos llamado desplazamientos nodo 5 y un archivo de aceleración llamado aceleración nodo 5. Entonces vamos a abrir, por ejemplo, el archivo de desplazamientos y lo vamos a graficar en Excel. Entonces, control C. Entonces, démosle acá, donde creemos una hoja nueva. Copiamos nuestros datos, insertamos, damos nuestra gráfica y este es el archivo de salida que obtuvimos del programa. Lo mismo podemos hacer para el archivo de aceleración. Entonces, me va a la carpeta, aceleración nodo 5, copiamos todo esto, lo graficamos por ejemplo en Excel, insertar, agregar y listo. Entonces esta gráfica es el resultado de la aceleración del tiempo del nodo 5. Y bueno, espero que haya quedado un poco claro. Con eso terminamos el video. Muchas gracias